Camarógrafo, ¿qué estás grabando? Se supone que no es eso, se supone que tienes que venir, acompáñame, ven a ver esta moto. CF Moto NK400. Esta específicamente es la que no tiene ABS. Hoy la vamos a ver aquí en Ingenieros en Dos Ruedas. Cuando hablamos de motos chinas, por lo general pensamos en Zhongsheng como una moto buena, pensamos en Lifan, pensamos en ¿cuál más? Pues sí, en esta, en CF Moto, una marca que ha revolucionado el mercado trayendo calidad en sus productos, trayendo componentes de primera que normalmente veíamos era en motos de primera marca, y en este caso lo estamos viendo en motos chinas, al igual como hace Zontes. En este caso CF Moto trae varias apuestas desde 125 centímetros cúbicos con su papio, 150, 250, hablamos de la 300, 400, 650, y ahora es que viene más. Sigan esperando, porque hablamos de que con estas asociaciones que tienen en conjunto con KTM van a seguir produciendo motores o motos que van a traer los motores de KTM. En este caso tenemos entonces la CF Moto 400 NK, la versión sencilla, la versión que viene sin ABS. Hablamos de un motor estupendo que nos entrega 41 caballos de fuerza, ¿sí?, a 9500 revoluciones por minuto, y que nos entrega un par máximo de 34.4 exactamente a 7650 vueltas. La realidad es que conduciendo la moto se observa como en el rango de las revoluciones bajas, más o menos hasta las 6500, 7000, se siente como va normal, y a partir de este punto es que se siente como ella nos impulsa, es decir, a partir de ahí es que empezamos a sentir lo que es su torque máximo. Entonces evidentemente ese torque sí se siente y es bastante agradable al momento de la conducción, a tal punto de que realmente arrancamos muy progresivamente hasta aproximadamente los 40 km por hora, y entre los 40 y los 60, sin incluso haber cambiado la primera marcha, ya tenemos una variación abrupta, una variación bastante rápida. Es decir, la moto se siente bastante bien en conducción. Nos referimos aquí en este caso a un motor bicilíndrico en paralelo. Hablamos de que tenemos un cilindro en esta área y un cilindro en aquella área. Este motor bicilíndrico en paralelo es de exactamente 400 centímetros cúbicos, como pueden darse cuenta en esta área, y viene inyectado por inyección electrónica. Evidentemente no podemos esperar menos de una moto de estas características que son, como mencionaba hace un rato, de primera marca. En cuanto a las características más interesantes que podemos encontrar en la NK400, tenemos en primer lugar el motor que ya les mencioné. Otra cosa que podemos encontrar que es muy particular es el frenado, ¿sí? En el caso de esta, que es la versión básica, tenemos una bomba de freno muy básica, al igual que en esta área. No sé si pueden darse cuenta que no tenemos lo que es el sistema de ABS, y la pinza de freno, a pesar de ser de doble pistón, es bastante sencilla y no viene firmada por ninguna marca. Eso toca considerar. En la parte posterior de igual manera tenemos una pinza mordida por un solo pistón, que de igual manera no está firmada por ninguna marca, al menos no ninguna marca conocida, porque aquí vemos una marca pero no es la referida en el modelo que viene con ABS. El modelo que viene con ABS trae dos particularidades que son muy interesantes y que creo que por la diferencia de precio es considerable. O sea, deberíamos pensar preferible comprar aquella que trae ABS por esos componentes. ¿Qué trae? Trae el sistema el componente de ABS, lo que es la centralita del ABS, es Continental. Hablamos de una centralita que es muy buena. Y en el caso del sistema de freno, lo que es la pinza trasera y la pinza delantera vienen firmadas por J-Juan. Recordemos que J-Juan tiene bastante incursión en lo que son las carreras de moto. En carro nosotros siempre hablamos de frenos buenos como los Brembo, y de igual manera en primeras marcas hablamos de Brembo. Pero J-Juan tiene muchísimos años ya incursionando en el mercado, dando una excelente calidad, y que ese componente lo veamos en una moto de este estilo, una moto china, lo que nosotros siempre pensábamos que era mala calidad, y que ahora nos traiga estos componentes, habla muchísimo de lo que ahora nos quieren ofrecer este tipo de marcas. Es decir, tenemos ese precepto de lo que eran las marcas anteriormente, pero actualmente estamos viendo unas marcas muy distintas, porque nos están entregando mucha calidad por bajos precios, y eso toca considerar.
porque a la hora de invertir una cierta cantidad en una moto de marca que de repente no tenga las prestaciones que tiene esta, pues podemos irnos a esta, que tiene los componentes de primera marca, simplemente firmado por una marca que no es tan reconocida, pero que les aseguro, en unos años va a ser muy conocida. Pues esto pasaba hace muchos años, después de la guerra, con marcas tan conocidas y tan famosas por su calidad ahora, como Toyota, Nissan. Es decir, los japoneses antes también eran reconocidos porque tenían motores o tipos de vehículos que no concordaban, por ejemplo, con el mercado americano. Y una vez que se fueron adaptando a ese mercado y que se dieron cuenta la calidad de ese tipo de vehículos, obviamente tuvo mucho apego, y actualmente consideramos que, por lo menos en carros, Toyota, Nissan son vehículos muy buenos, muy duraderos. Entonces, ¿por qué no en unos años pensar lo mismo de esta marca, por ejemplo, de CF Moto? Que más adelante hablemos de CF Moto simplemente por calidad y por beneficios en la compra de un tipo de vehículo de este. Entonces hablamos en lo que es el componente del motor, hablamos de un bicilíndrico en paralelo, obviamente con 4 válvulas por cilindro. Tenemos exactamente 6 marchas, es decir, tenemos hasta sexta velocidad. En cuanto a las velocidades, me gusta bastante su andar, es una cosa a considerar. En cuanto a su aspecto visual, hay una cosa que me hace recordar muchísimo la Kawasaki ER6N, y es esto, vengan acá. ¿Recuerdan cómo en esa moto en particular, que era extremadamente hermosa, traíamos el monoshock en un costado? Pues en este caso tenemos la misma característica, un monoshock en un costado. Esto me imagino que es justamente eso, tratando de igualarse a ciertas motos que pegaron muchísimo en el mercado y que fueron muy bonitas y muy aceptadas por el público. En cuanto a los componentes delanteros, podemos encontrar, vengan a sacar la piña, tenemos aquí luces bajas, luces altas, cruce izquierdo, cruce derecho, quitamos. Aquí tenemos los modos, ¿sí? Tenemos el modo Sport y el modo económico, ¿sí? En este caso tenemos el claxon, ese es el sonido del claxon. Tenemos intermitentes, que es muy importante para la hora de hacer algún viaje o que tengamos algún tipo de parada, colocar el intermitente. Muchas de las motos del mercado no lo traen y eso me parece absurdo que no lo traigan, porque es un elemento muy útil en la conducción. En el caso de esta piña tenemos lo que es la no ignición, la ignición, y aquí evidentemente para encender la moto, escuchémosla. Esa es la moto. Encendemos un poco. Veamos lo que es el tablero de instrumentos. En el tablero de instrumentos vamos a encontrar entonces aquí un testigo de motor, que obviamente es el que nos va a enseñar que tenemos alguna falla, y en el momento de ignición evidentemente él va a encender. Aquí tendríamos lo que son las luces como tal, el testigo de ABS, el indicador de combustible. Como pueden darse cuenta, en este caso está indicando que nos falta combustible, y las luces altas a la hora de colocar las luces altas. En el caso de la parte superior tenemos el cruce izquierdo, cruce derecho, tenemos el sensor de temperatura, el neutro y el sensor de presión de aceite. Recuerden que en el momento de que cualquiera, sea este o este, nos indique en el tablero mientras vamos conduciendo, debemos detenernos porque alguna falla tenemos. Por lo general, cuando nos marca el testigo de motor, nos va a marcar un código, y ese código específico lo que nos va a indicar cuál específicamente es la falla. Estos códigos normalmente ya se terminan aprendiendo, los mecánicos se lo terminan aprendiendo. Sin embargo, en un escáner se los da inmediatamente y les dice exactamente cuál es el problema. Por lo general, en este tipo de motos que son tan tecnológicas, las fallas por lo general son de sensores. Al igual que en los carros más tecnológicos, normalmente las fallas vienen en sensores más que en cuestiones mecánicas. Porque en cuestiones mecánicas vienen diseñadas para que exista poca fricción, igual en este motor para que exista poca fricción, y por ende pueda durar muchísimo más tiempo sin hacer tanto mantenimiento y obviamente sin tener tanto desgaste, a diferencia de muchos años atrás, cuando traíamos motores de 400 centímetros cúbicos, 600 o en adelante, que incluso consumían muchísimo aceite porque la fricción era bastante alta y los mantenimientos eran mucho más periódicos que en este tipo de motos. Veamos aquí el tablero, la parte central como tal. Tenemos aquí en la izquierda, no sé si logran ver aquí, tenemos todo lo que son las revoluciones por minuto. Aquí tenemos el modo en el que conducimos, ¿sí? El modo Sport o el modo económico. Tenemos lo que son los kilómetros totales, tenemos la hora, tenemos la marcha engranada. Aquí tenemos el kilómetro, la velocidad a la que vamos conduciendo y el indicador de combustible. En estos de aquí podemos ajustar
como pueden darse cuenta, si se fijan aquí podemos cambiar a los trip 1, aquí tenemos la temperatura, ¿sí? Aquí tendremos entonces lo que son los otros trips, y aquí es donde justamente nos marca si tenemos o no tenemos alguna falla, o si debemos hacer el mantenimiento. Una cosa particular que siempre me ha gustado, indiferentemente del tipo de moto, siempre me gusta que las manillas sean regulables. Observen por aquí, veamos que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Esto lo que nos indica es a qué distancia vamos a tener la manilla. Esta manilla, simplemente girando aquí la perilla, podemos encontrar que vamos a tener mayor o menor distancia, ¿sí? Aquí estamos en 5, estamos bastante cerca, y aquí estamos en 1, estamos mucho más lejos. Esto me parece ideal porque adaptamos la moto a las circunstancias en las cuales nos encontramos. Por ejemplo, si yo soy el conductor y a mí me gusta que las manillas estén lo más alejadas posible, ahí las puedo tener. Pero si la va a manejar mi esposa y y ella requiere que las manillas estén mucho más cerca de ella, evidentemente simplemente viene, gradúa su manilla y la ajusta a su posición. Entonces es adaptarse un poco a el conductor que está en ese instante manejando la moto. Hablamos de una moto que, como no es de menos esperar, tiene una barra, en este caso barra convencional, pero es una barra firmada por Callaba, o lo que nosotros conocemos como Calle B, que es una barra que utiliza por lo general KTM, que utilizan las grandes marcas, porque tiene una muy buena función, una muy buena absorción y una buena duración. En este caso tenemos Callaba en la parte delantera y tenemos Callaba en la parte trasera. Aquí en este caso se puede observar claramente cómo tenemos incluso para poder graduar esta amortiguación. Aquí podemos graduarla, y de igual manera, tal como se puede hacer en cualquier otra moto, tenemos la graduación convencional, que sería esta. En el apartado de luminarias, como no podríamos esperar menos de un tipo de moto de esta índole, tenemos absolutamente todas las luminarias en LED, tanto las delanteras como las posteriores son en LED. Incluso este bombillo, que es súper pequeño, que es el que nos alumbra la placa, es en LED. Vean aquí cómo tenemos el stop, absolutamente todo en LED. Veámoslo, ahí está presionado, esa es la diferencia. Y no podríamos esperar obviamente menos de un tipo de moto de esta. ¿Qué cosa sí me parece que se escatimó un poco? A pesar de que con el tiempo ha ido mejorando, y pienso que es parte del concepto que mantiene la marca como tal, CF Moto. Tiene llantas, tanto adelante como atrás, tiene llantas CST. Las llantas CST son unas llantas de compuesto más duro, es decir, tardan un poco más en calentar. Sí es cierto que van a tener más duración, pero tardan un poco más en calentar. Por ende, van a tener un poco menos de agarre. Entonces, en ese sentido, no sé si es porque, al igual como CF Moto quiere meter en el mercado el concepto de que es un buen producto, de igual manera me imagino que CST se encuentra en esa situación y están tratando de que como concepto completo se vea que poco a poco van mejorando la calidad para que ya los vayamos viendo como productos de primera calidad. En el caso de la llanta trasera, hablamos de una medida de 160/60 ZR17, ¿sí? Estamos hablando que es súper ancha, se ve súper bonita, estéticamente se ve espectacular. En el caso de la llanta delantera, tenemos 120/70 ZR17, igualmente de la marca CST. En la parte delantera se ve también bastante ancha y nos denota una moto bastante imponente. Incluso, no sé si logran ver desde ahí, lo que es el ancho del tanque hace que se vea una moto bastante imponente, a pesar de simplemente ser de 400 centímetros cúbicos. Por aquí podemos ver todo lo que es su refrigeración. Aquí tenemos el líquido de refrigerante y aquí tenemos lo que es el radiador. Hablamos de que es una moto refrigerada por líquido, como no se podría esperar menos, que obviamente es ideal porque ya en esta cilindrada tenemos altas temperaturas que normalmente el viento como tal quizás no lo cubre. Ejemplo, en los años anteriores, muchos atrás, veíamos por ejemplo la GS500, este tipo de motos que venían solamente con refrigeración por aire, pero evidentemente con el tiempo hemos mejorado y se utiliza ahora mucho más lo que es la refrigeración líquida, e incluso incorporamos obviamente lo que son los ventiladores para disipar ese calor a través de estos radiadores. En este caso tenemos la CF400, la NK400A, ¿sí? Tenemos la A con ABS y la A sin ABS. En este caso exactamente es la A sin ABS. Les voy a dejar los videos para que vean cuál es la diferencia en lo que es la bomba delantera, lo que son los sensores como tal del ABS, pero además de eso me interesa que conozcan
que la CF Moto también trae en NK400, trae un modelo que es -B, que es un modelo que viene liberado con un poco más de caballos de fuerza y con un poco más de newton metros, para obviamente tener un poco más de diversión. Evidentemente estos conceptos lo hacen con la intención de tener diferentes alcances en costo en función a el público objetivo al que pretenden llegar. Ahorita me interesa que vean exactamente cuál es la posición de manejo. Por ende, ella va a subir el pie. Ok, un poco más atrás. Ahí sería exactamente la posición de manejo de esta moto. Si pueden ver, es una posición donde no va realmente recta, sino que va un poco inclinada hacia adelante. ¿Sí? Esta sería nuestra visual cuando veamos o nos vean en la calle montados encima de la motocicleta. Ok, esto es lo que es la visual. En cuanto a los cambios, observen cómo la barra de cambios va hacia atrás y ahí exactamente es donde va. ¿Sí? Esa es la posición exacta de la barra de cambios o la palanca de cambios, como quieran llamarla. ¿Sí? En este momento vamos a escuchar exactamente cómo suena la moto. Vamos a proceder a encenderla e incluso nos vamos a dar cuenta que automáticamente las luces se encienden en el momento que nosotros encendemos la moto. Ese es el sonido de la moto. Vean las luces, encendieron automáticamente. Pon altas para ver. Esa es la diferencia. La diferencia en el día realmente no se ve mucho, ¿sí? Pero esa es la diferencia, no sé si logran observarla. Y de ahí lo que es el sonido, vamos a ir a la parte posterior para escuchar el sonido. Suena bastante bonito, ¿verdad? Aquí podemos ver lo que es la bomba de freno. Está por ahí. Y ella va a proceder a conducir. Veámosla. Una cosa que sí nunca entenderé de los importadores, más que todo, es por qué traemos motos. Bueno, en este caso traemos sí una sin ABS y una con ABS. Nos da la opción de poder tener ambas versiones. Pero no entiendo la mayoría de las marcas que cuando viene aquí a Latinoamérica nos quitan, nos merman lo que es el ABS. Si estamos hablando de que es seguridad para las personas. Ahora bien, pensando en eso mismo, estaba revisando y resulta que esta moto originalmente en otros países viene con llantas Continental Conti A-Track 2. ¿Y por qué aquí no las traen con CST? Porque es lo más barato. Entonces resulta que nos traen elementos que quizás son un poco más económicos, pero con precios bastante altos en comparación a los precios originales, tanto en Europa como en el norte. Entonces, ¿por qué no traer buenos componentes si igual lo que se está pagando aquí es significativo en relación a eso? Hablamos de que sí, esta moto tiene súper buenos componentes en general, e incluso el otro modelo, el modelo ABS, tiene mucho mejores componentes, pero en general me refiero a todas las marcas deberían tener esa previsión de traernos motos con complementos de mayor calidad, con los mejores complementos que igual aquí se están pagando, porque aquí son realmente bastante costosos. ¿Por qué hablo de costos? Porque hablamos de que una moto de esta está alrededor de los $5.800, $6.000, esta versión sencilla, y hablamos de que la otra está entre $6.500, $6.800, dependiendo de el ABS. Entonces hablamos de que tampoco es un costo bajo, un costo reducido, un costo alto, pero sí es cierto que tiene los componentes como para que ese costo sea significativo. Pero tratemos de traer absolutamente todos los componentes en las otras marcas que cumplan con la seguridad pasiva y activa del piloto. Otra cosa particular que me gusta mucho, y creo que lo he mencionado en las últimas motos que he visto, porque han venido con este tipo de sistemas, es que tenemos las líneas de freno blindadas. Esto es lo mejor que hay en líneas de freno, y esto es lo que deberían traernos todas las motos. Hablamos de una moto china, sí, pero fíjense que trae componentes, en este caso de freno, con un sistema blindado que obviamente nos va a permitir una mejor reacción del freno, por lo mismo que les mencionaba estos días, por la incompresibilidad del líquido, que obviamente en vez de expandir la manguera en el momento que se calienta, va a funcionar correctamente empujando el pistón del caliper, o bien el émbolo del caliper, para poder aplicar la presión necesaria
en las pastillas de freno en el momento indicado y como nosotros le estamos exigiendo a la manilla. En cuanto al asiento, vemos un asiento que es bastante contenido en este sentido, que es bastante amplio en esta área, es decir, tenemos bastante distancia para apoyarnos adecuadamente. En cuanto al material, es un material que ni duro ni suave, me parece que sí podemos durar horas encima de él tranquilamente, ¿sí? En cuanto al asiento posterior, es un asiento que por sus dimensiones pareciera pequeño, sin embargo en esta posición es la que realmente va a ir sentado, donde es bastante acolchado. Yo pienso que las primeras veces, obviamente con la moto nueva, vamos a pasar unos cuantos kilómetros hasta que ella se amolde a la posición del trasero para que ya se sienta un poco más blanda. Sin embargo, esta zona de aquí sí es bastante acolchada, y de aquí hacia atrás sí tenemos una zona que es poco acolchada. No sé si pueden darse cuenta aquí, ¿sí? Esta área de aquí, esto es lo más que hunde. Aquí me imagino que pasará alguna parte del plástico o alguna parte del subchasis que no permite que baje más. En esta área sí tenemos suficiente acolchado, pero evidentemente en esta área es donde normalmente vamos a ir sentados. En cuanto a la posición de agarre del copiloto, tenemos este elemento de aquí que evidentemente nos permite agarrarnos aquí fuertemente, y como pueden darse cuenta no tenemos manillas en esta área, pero tenemos en la parte baja de este plástico esta área que nos permite introducir la mano para poder agarrarnos y aferrarnos en el momento en el que vamos conduciendo a gran velocidad. Es decir, esta es la posición de agarrarse en esta posadera trasera. Hablamos de un motor que tiene una relación de compresión de 11.1 a 1. ¿Esto qué nos dice? Nos dice claramente que deberíamos utilizar combustible por encima de 95. Incluso en esta etiqueta nos dice claramente, en diferentes idiomas, que debemos utilizar mínimo 95. Esa es la gasolina indicada. Es decir, aquí en Ecuador deberíamos utilizar mínimo la Super, aunque creo que no cumple ese octanaje. En cuanto al rendimiento de combustible, nos dice que tenemos un tanque de 17 litros y que rinde aproximadamente 30 kilómetros por litro. Es decir, que supuestamente esta moto la podemos rodar durante 510 kilómetros. Me parece bastante alto, pero eso dice la ficha técnica que conseguí. Si es eso, me parece ideal porque podemos hacer recorrido de largas distancias con la moto sin necesidad de echar combustible. Pero sí, sinceramente me parece bastante alto. O sea, que rinde muchísimo. Y yo definitivamente enamorado. Me despido de ustedes hasta un video nuevo de Ingenieros en Dos Ruedas. Nos vemos. Bye bye.